¿Cómo te va? Y ahora quiero presentarles al que se autopercibe el más elegante del programa. Esto es Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Pese a lo que dicen los seguidores de Osvaldo Bazán, sigo teniendo el trofeo del más elegante. Bien, por supuesto, acá para los que recién llegan a esta disputa estética, quiero presentarles a Osvaldo Bazán. No me va a ganar. No me va a ganar Barbano Ahí con esas está. cosas ridículas. Barbano no se esperaba este cuchillazo abajo Barbano? del poncho. Lo tomo como un reconocimiento. Evidentemente es mi estilo Sí. el que se destaca. Y Tómalo lo que como pasa, demagogia nomás. tiene que copiar. ¿Cómo te sentís, Bazán, del Me mismo- siento Barbano, no tengo con qué hacer ese coso que tiene acá, pero... ¿Cómo cosa? el cucurucho? Cucurucho. Y esto va a escalar, créame, esto va a escalar. Ahora miren lo que hago, la sonrisa 3, 2, 1, la liquido, porque vamos a presentar al doctor Roberto Debag. Hola Roberto, ¿cómo estás? Y la primera cifra que asusta es, digamos, las barreras simbólicas, pero concretas en el sentido que hay 90.000 muertos ya en Argentina. Entonces la primera pregunta para compartirte es, desde el Ministerio de Salud dieron algunas cifras de descenso de contagios, no de muertos, porque hoy hubo un récord de muertos, casi 800. No sabemos si hay un acumulado, como pasa a veces los feriados, etcétera. Es duro hablar de acumulado, cifras que se atrasan, porque siempre son personas que ya no están. Pero ¿las cifras están descendiendo de contagios? Sí, la transmisibilidad en la cantidad de casos se va notando. Hay datos que aparecen oficiales e informales que demuestran que hay una disminución en la circulación, pero esto, por supuesto, no tiene que causar una falsa expectativa de que estamos en pospandemia o que vamos hacia una pospandemia. Perdón que vuelva a este tema y me meta en el hueso de la problemática. Es decir, hoy uno escucha en los comentarios y los diarios y en las televisiones internacionales el efecto pospandémico. El efecto pospandémico en Estados Unidos, sin barbijo, Israel, independientemente de que pase alguna cosa en las últimas horas, Inglaterra. Es decir, todo ese fenómeno pospandémico de libertades, uno lo escucha aquí y ve que desciende las enfermedades, el número de casos, y le da una falsa sensación. Eso no debe ocurrir, porque en esos países más del 40% de las personas tienen 2 dosis de vacuna. ¿Por qué bajaron acá? ¿Por qué descendió? ¿Cuál fue esa cuarentena, esa semana primero, más los fines de semana? Yo creo que ¿Esos encierros? Yo creo que el encierro impactó unas temperaturas que hubo unas semanas, hace 5 días o 7 días antes, había aumentado en algo la temperatura, y la concientización, sin ninguna duda, concientización de las personas, sabiendo que era necesario nuevamente estar en aislamiento. Si ustedes pues, habrán escuchado, no hagamos esta reunión, no el Día del Padre no nos juntemos, ya empezó nuevamente la concientización ciudadana. El esfuerzo valió la pena. Este esfuerzo vale la pena. El esfuerzo de mayor cantidad de dosis, el esfuerzo de la conciencia sanitaria, el esfuerzo de evitar eventos supercontagiadores, fiestas clandestinas, todo esto que se controló. No, pero es bueno también transmitir un mensaje de que ese esfuerzo que se hizo Sin ninguna funcionó. duda. Sin ninguna duda. De eso que hiciste, esa privación, es decir, en tu metro cuadrado algo dejaste de hacer. Bueno, funcionó, no fue lo único. Y ahora pasamos a este tema que lo abordábamos ayer con el doctor Eduardo López, que es un montón de gente. Exactamente, Adriana va a decir, ¿cuánta gente tiene el Sputnik 1 y no tiene Sputnik 2? Son ¿Y cuántos son? Aproximadamente 4 millones. Bien, 4 millones de personas con Sputnik 1 aguardan noticias del esquema completo de la B. Hoy sacamos, si me permitís, Sí. Adriana, hoy sacamos hay una periodista que hizo unos modelos matemáticos, es un poquitito más, o sea, pero está entre 4 y 5, está ahí, y la verdad que... Más las de las otras vacunas. Las otras vacunas, que por ejemplo que de podrían AstraZeneca darse son y 1.100.000 y Sinopharm, que son 350.000. Entonces, ese grupo de personas que recibieron una sola dosis, no nos tenemos que olvidar que son personas que tuvieron, que hay... De todas esas dosis que se dieron, de primeras dosis, hay 2 millones
de vacunas que se dieron a trabajadores de salud. Pero el resto se dieron a mayores de 60 años y a menores de 60 años con factores de riesgo. Que ese es el grupo de esos 12 millones de personas que debería estar con dosis completa en el menor tiempo posible. Pero Ahí vamos con eso. Digamos, Pablo de León, ¿están llegando a Sputnik V? ¿Hay una hoja de ruta? Hasta el día ya hay un avión que sale a Moscú. Sí, esta semana va a haber un avión que sale a Moscú, pero como te decía ayer, de Rusia llaman y dicen, manden a buscar. Vos cuando al gobierno argentino le avisan, manden a buscar, no se sabe cantidad ni componente. Lo que claramente se maneja hoy en el Ministerio de Salud es que esta semana se va a buscar componente 2, porque evidentemente la negociación que Carla Bisotti y que Cecilia Nicolini, la persona encargada y que dialoga con Rusia, está diciendo necesitamos componente 2, con lo cual se estima, y en esto quiero ser cuidadoso por una cuestión de prudencia con la gente, pero que habría un cargamento de entre 400 y 500.000 dosis 2 de Sputnik que podrían venir esta semana. Bueno, 10, 9, 8% de los que es... Pero va a venir, o sea, lo que ocurre es que posiblemente la velocidad que llegue esa cantidad de dosis de segunda dosis tarde un poco tarde en el tiempo. Entonces, y si no estuviese en dosis completa, porque el Estado va a saber cuál es la llegada de dosis, ahí va a tener que tomar una decisión en las próximas 2 semanas. Exactamente. ¿Qué harías vos? ¿Podemos jugar al role-playing con vos? Acá tengo las llaves. Sí, no quiero faltar el respeto del Ministerio de Salud y como si fuera un cantinero, te lanzo no la cerveza, sino las llaves. Bueno, si no querés, devolvémelas. Esto se tome con el mayor de los respetos que tengo por las personas que deciden en la Argentina. Yo, personalmente, hace 6 semanas o hace 2 meses, hubiera estudiado a 500 personas con Sputnik y a las 4 semanas le hubiera dado AstraZeneca. Hubiera hecho una investigación de lo que se llama combinación heteróloga de vacunas, esquemas heterólogos. Entonces yo ahora tengo... ¿Se puede hacer sin riesgo de vida, doctor? Sí. No corre riesgo la vida de nadie. No. Además se hace bajo un protocolo de investigación como si fuera una fase 3, pero nada más que es una fase 4 combinación. Hay un estudio ahora en España que se llama Convivax, que pusieron esta AstraZeneca primero, después Pfizer primero, AstraZeneca. Esto ocurre en el mundo y la combinación de vacunas posiblemente sea el camino a tener mejor inmunidad también. O sea, yo hace 4 semanas hubiera hecho eso. Ahora, esto se estaba haciendo en alguna parte del mundo. En el mes de enero, publicaciones de medios de comunicación de Inglaterra hablaban que la Universidad de Oxford iba a empezar a hacer estudios de AstraZeneca y Sputnik primera dosis, o Sputnik y AstraZeneca. No sabemos nada todavía de eso. Otra comunicación, fin de enero también, de Gamaleya, decía que iban a hacer estos estudios. Entonces yo primero, hoy, si tuviese alguna gerencia, llamaría a la Universidad de Oxford, buscaría a los investigadores que decían eso, buscaría a los investigadores de Gamaleya para que me den información, para ver si esto ya lo puedo hacer. Y esa información llegaría a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que va a tener que tomar una definición. ¿Algún país del mundo ya está mezclando vacunas con éxito? En los programas nacionales no, pero sí existe la probabilidad de estas combinaciones, hoy por hoy, de AstraZeneca con Pfizer, Pfizer con AstraZeneca. Ahora, ¿qué otras alternativas tenemos? Hay una alternativa, vienen 5 millones de dosis, según la información informal y de los medios de comunicación de la Argentina, que llegan a la Argentina vacuna de CanSino. Vacuna de CanSino es adenovirus 5, similar al segundo componente de la vacuna Sputnik. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que le puedo dar a los pacientes? No, tendría que agarrar un grupo de cientos de pacientes para que si recibieron Sputnik, pueda, apenas llega el cargamento de CanSino, pueda hacer una dosificación y estudiarlos a los 20 días, y a los 20 días no tienen mayores efectos adversos y buena inmunidad, Adri, dentro de 2 semanas tengo solucionado. Y voy a Adri. ¿Qué le decimos a los que vos me estás mirando, a lo mejor vos o tu madre o alguien conocido tiene la Sputnik 1 y ya van 3 meses y estás mirando la casilla de mail o el teléfono a ver si te llega el WhatsApp o el mensaje de texto o el mail invitándote a inscribirte en la vacuna número 2? Esa gente que está ansiosa mirando, ¿qué se le puede decir? Que esta semana el Estado le va a decir cuántas dosis llegan
descomponente 2 y por lo tanto la velocidad que les va a tocar a ellos va a ser basada en la prioridad de hace 12 semanas. Ahora... Pero si ya se pasó, Si se pasó, no es un problema. Mira, estoy en las 15 semanas. No es un problema. No es que esa primera vacuna no pierde la efectividad. No. Esto que Eso es ayer muy importante la doctora explicar. Bisotti decía, las vacunas no vencen. No, la verdad, bueno, las vacunas en sí, el producto farmacéutico tiene un vencimiento. Si no me la administra, tiene un vencimiento. En vacunas en el mundo, 18 meses. Un biológico tiene 18 meses. Ahora, me la administro, la cantidad de, o sea, la probabilidad de la eficacia va bajando mientras más tiempo va ocurriendo. Ahora, esto no quiere decir que yo no tenga una dosis a las 12 semanas y no recupere los anticuerpos, recupere la inmunidad, o que me lo dé a los 4 meses y tenga buena inmunidad. Ahora, las eficacias son dosis completas. Y ahora hay un adicional, por eso es esta nota que causó también esta voz de los ciudadanos que manifesté estos últimos días de la necesidad de la segunda dosis. Repetí qué manifestaste. Y manifesté la necesidad que tiene hoy por hoy las personas mayores de 60 años y los menores de 60 años con factores de riesgo de recibir la dosis que le corresponde, ahora ya no en 12 semanas, en el tiempo menor que podamos darle. ¿Por qué? Vos alertaste sobre la urgencia de vacunar a esos grupos Sí, con lo segunda antes dosis. posible. Con segunda dosis. Y la base es, y nadie puede discutir, podemos hacer discusiones públicas, científicas de esto, que todos vamos a coincidir en esto. Tenemos la circulación no comunitaria de una variante que se llama Delta, que es 60% más contagiosa que la que era 70% más contagiosa, que era el Reino Unido, y que está produciendo un aumento en la cantidad de casos en un país donde tenía segunda dosis en un alto porcentaje, pero sin mortalidad. Y también en Israel. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si yo tengo un porcentaje importante de la población, porque más del 35% tiene una sola dosis hoy en la Argentina, si yo a esta población la enfrento a la circulación comunitaria de esa variante, que posiblemente, ojalá me equivoque, en 4, 6, 8 semanas va a estar, voy a producir un tercer onda pandémica. La tercera ola, digamos. Perdón. Una tercera onda pandémica. Dijo una frase hoy, y no tiene nada que ver con el mundo de la epidemiología ni mundo médico, Alicia Castro. ¿Qué dijo? Ustedes me contaron en la red de producción. Sí, dijo, Alicia Castro, ¿recuerdan? Del núcleo duro kirchnerista, etcétera. Hay que entrar en pánico, dijo. Directamente, digamos, como si ella fuera... Pero machea esto, pega Claro, pero ¿por qué? Porque el mundo sabe y dice, y los internacionales más importantes del mundo están diciendo en las últimas semanas que cuando empieza a circular la variante Delta, tengo que tener 2 dosis porque si no tengo brote pandémico. ¿Hay alguna vacuna mejor que otra para combatir Bueno, depende. la variante Delta? Depende de lo que... En marcas estamos hablando. Sí, hoy por hoy hay 2 solas que han documentado eficacia y que han sido evaluadas, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca. 2 dosis, 70% y 80% de eficacia para prevenir la infección. Una sola dosis, 33%, cualquiera de las 2 para prevenir infección. Ahora, las 2, después de una dosis, ¿tiene alta eficacia en reducir la mortalidad, inclusive a Delta? Sí. Pero hay otro dato más, que es la experiencia de París, que lo documentaron muy bien. Una vez que empieza la variante a circular en forma comunitaria, hoy no la tenemos, pero esto no quiere decir La Delta que no esté. está circulando No, comunitaria. solamente hubo casos, pero cuando empiezan a aparecer casos que vienen de viajes, luego aparece la circulación comunitaria, porque el 40% de los argentinos no cumplieron, por ejemplo, con estudios Ahora, que se han visto. la pregunta es por qué... Solo una cosita, Adriana. Es decir, y lo que documentó París es que a las 4 semanas hace esto. Lo mismo que vimos cuando yo hablaba del huracán que A iba a ver, venir. vamos a hacer un 4 o 6 resumen hasta acá y los chicos preguntan, ¿qué es? Vos estás diciendo, hay que apurarse porque si la Delta circula comunitaria, nos lleva a un pico otra vez. A que esta falsa sensación que tenemos de que está bajando y que posiblemente sea buena y que se consolide en los próximos días y que inclusive las personas que lamentablemente fallecen por día en la primera quincena de julio va a bajar, eso puede enfrentarse a fin de julio con no dosis de segunda dosis a ese grupo poblacional que son los prioritarios, puede llevar a una nueva onda. Y esto
Hoy tenemos la probabilidad, no es que uno... Pero tu advertencia es, apúrense con la gestión de traer esas vacunas. Este es tu pedido. Sin ninguna duda. Y si no depende de Argentina, porque Rusia, como dice Pablo de León, te llama por teléfono y te dice, tengo producción, mandame el avión. ¿Y qué tenés? Después te digo, vos vení. Con ese criterio, ¿qué harías vos? ¿Le das una AstraZeneca al que tiene Sputnik? No, yo solamente basado en la ciencia y estudiémoslo rápidamente, o llamemos a Oxford, llamemos a Gamaleya, es decir, hoy tiene que haber un movimiento académico... No se está haciendo eso. Internacional. ¿Entiende lo que estamos hablando? Tiene que haber un movimiento académico en la Argentina desde la ciencia, porque como dice Eduardo López, que ayer lo vi y que es siempre, como siempre, clarísimo, cuando la ciencia se mezcla con la política, la que pierde es la ciencia. Ahora, doctor, todos entendemos que el proceso fue todo demasiado rápido, que los científicos del mundo y los gobiernos del mundo fueron entendiendo qué estaba pasando, digo, al momento que estaba pasando, ¿no? Ahora, esta improvisación que se nota en Argentina, donde no sabemos si qué vacuna podemos dar la segunda, como usted bien decía, esto no ocurre en el mundo no se ha estudiado porque no ha pasado, digo, y en Argentina donde está pasando no se estudia. Digo, en todos lados hay este nivel de improvisación, esta angustia que se suma a la gente de no sabe si va a tener la vacuna o no, porque no me parece tan sencillo decir, bueno, los rusos no mandan, pero nosotros deberíamos haber hecho alguna gestión para que eso no ocurra. Digo, ¿no hubo un desmanejo donde nadie está dando la cara? Uno es crítico del acceso a la vacuna y el mundo académico, vos vas a escuchar voces de crítica del acceso a la vacuna en forma rápida. Ahora, en este momento y mirando hacia adelante, tenemos un grupo de pacientes que han recibido vacuna de AstraZeneca y que esos tienen que recibir en el menor tiempo posible. Ahí tiene que tomar una decisión la Comisión Nacional y el Ministerio, decir, bueno, esos que estaban a 12 semanas y tengo AstraZeneca, reduzco. ¿Qué es lo que hoy hizo el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo, habría 40 años, pero empiezo a acelerar, vamos con la segunda, bajar las 12 semanas en el grupo prioritario. Con AstraZeneca, con vacuna Sinopharm viene ya un cargamento. Y con vacuna Sputnik dependerá de lo que pero mirá el cronograma. Vamos a ponerlo bien clarito. Vos tenés una vacuna para aplicar y tenés a alguien joven que no tiene ninguna dosis y tenés a alguien que tiene algún factor o está en un grupo y tiene una sola aplicación. Y se viene la Delta. ¿A quién hay que darle? Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que le doy la segunda dosis a la persona que tiene en riesgo. Ahora, esto no quiere decir que si yo consigo vacunas no tengo que bajar rápidamente también simultáneamente la edad de los jóvenes. No, eso está claro. Pero el tema es en la escasez. El tema es la escasez. En la escasez yo voy por la segunda dosis de los que tienen. Pero, doctor, pero esto es una visión personal de contactos también internacionales que en el día de ayer o antes de ayer empezamos. Si ustedes ven, hay hasta figuras bueno, hoy hice un tuit sobre esto, es decir, cómo tiene que ser la pared frente a la Delta, la cantidad de ladrillos que tiene que haber y la cantidad de ladrillos que tiene que haber cuando hay Reino Unido. Y vos ves las cantidades de ladrillos, son todos ladrillitos y acá son menos. Está bien, doctor, pero yo, para tranquilizar a un montón de gente, que hay un montón de gente que tiene 30 y pico años y que realmente está preocupada y tiene todo el derecho del mundo a querer vacunarse porque su familia aparte quiere que se vacune, en julio van a venir otras vacunas. Por eso, y van a acceder. Por ejemplo, las de CanSino. Van a acceder, una sola dosis. Y eso es una sola dosis en principio, que por ahí hasta incluso se habla de un refuerzo. Digo, van a venir en julio, con lo cual digo, claro, estamos hablando, y por eso es muy importante lo que usted dice, que es que de acá a las próximas 2 semanas se puedan acelerar, completar el esquema de segunda dosis. Pido que se pueda acelerar. Porque 30 y pico después les va a venir en julio. Pero posiblemente antes, porque en el mes de julio, 5 millones de CanSino, 2 millones de Sinopharm, es decir, ya salió que la vieron a China, es decir... Doctor, ¿no va a aparecer otro problema, que es que se está empezando a hablar en el mundo ante la variante Delta de la necesidad eventual de una tercera dosis? Sí. Y acá nos están tratando de convencer de que con una está fenómeno. No. La tercera dosis, el mundo industrializado que accede a las vacunas y que ya completó en alta tasa o está completando alta tasa de segunda dosis, cabe toda la probabilidad que haya vacunas que se llaman vacunas sastres, es decir, vacunas a medida. A la vacuna Delta se hace un refuerzo tercera dosis. Que no hay que confundir
no hay que confundir con la información de la vacuna Abdala de Cuba, que son 3 dosis. Es una vacuna de 3 dosis que se da en 1 mes y medio. Eso no tiene nada que ver. Es una vacuna como si fuera de 2 dosis que se da en 3 dosis. Doctora, yo lo que le quería preguntar, porque todo gira alrededor de que nosotros no tenemos información específica de Argentina. Uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile, en donde cada vacuna hizo un acuerdo con una universidad, entonces esa universidad hizo el seguimiento y entonces hay información disponible de lo que está pasando en Chile. ¿A qué se debe que Argentina, que empezó la pandemia jactándose de su ciencia y no haya hecho ese aporte a lo que son las necesidades de Argentina? Bueno, creo que debe ser un déficit, es un déficit, porque, Adriana, cuando uno, vuelvo a decir, lo digo desde la ciencia, no desde la política, porque no tengo intención política. Cuando uno ve el monitor de vacunas da información, pero da información básica. No es un Vaccine Medical Record donde te va diciendo los grupos poblacionales, donde se va georreferenciando, como pasa en otros países industrializados. Es decir, eso sí es una deficiencia tecnológica que tenemos. Sí. Si alguien, porque yo ya he escuchado algunos casos, yo voy a viajar y tengo un Sputnik y me voy a dar una Johnson, como si fuera... me armo mi propio blend, mal no me va a hacer. ¿Qué se le dice a esa gente? Yo escuché varios casos de gente que va a viajar y no se recomienda. ¿No se recomienda o no? No se recomienda. A no ser, ustedes saben que la medicina es arte, es ciencia y es arte, y tiene que ver con el consenso que pueda hacer uno con el paciente y con el riesgo que tenga el paciente y la analogía científica de los datos que haya. O sea, no se puede, en la vacunación heteróloga, la vacunación de combinación, no se puede dar una receta. Pero uno ve que hay pacientes que tenían Sputnik y si fueron a Estados Unidos a otros lados y se dan Pfizer, o que han recibido acá inactivadas y se dan Johnson & Johnson porque ya hay muchos, quieren tener... ¿Es conocido eso? Siempre soy el último, ¿viste? La última serie, ¿la viste? ¿Todo el mundo la vio? No, todo el mundo hace esto. No hay duda, pero esa no es una receta. Es puntualmente decisiones del paciente de acceder, si va a otro país, una vacuna... ¿Pero qué le puede pasar a alguien? Insisto en el caso, se dio la Sputnik, dice, yo me siento a esperar, o ya que viajo, me doy una Pfizerazo, ¿qué me va a hacer? No puede generar ni una recomendación, ni decir que puede pasar tal o cual cosa, no hay evidencia. ¿Pero hay un punto de reseteo? No. Yo pensaba esto, te dieron Esto es de Rolo. Hace 3 meses. Sí. Vos esperás. No te llega la segunda dosis, bueno, pasados 5 meses, 6 meses, ¿podés empezar un esquema nuevo de otra vacuna? Bueno, ¿cuánto tiempo deberías de carencia, por digamos? Televisión no se puede dar una receta, pero lo que va a pasar en el mundo, en el futuro, es que posiblemente las revacunaciones de las personas que hayan recibido vacunas vectoriales, Sputnik, AstraZeneca, CanSino, Janssen y Janssen, puedan recibir vacunas de ARN como refuerzos. Eso porque el mundo va a ir para las vacunas de ARN en el futuro. De la misma manera que sí si podemos decir una buena noticia. Hoy las vacunas de ARN, que pensamos que son solo para infecciones, en el futuro, inmediato o mediato, van a ser vacunas o productos para prevenir enfermedades como diabetes, tratar el cáncer. Por eso los jóvenes posiblemente vayan a vivir más tiempo. La Sputnik tiene una tecnología que se va a dejar de usar. Sí, las vacunas vectoriales, no es Sputnik veo solo. que el segundo componente no llega porque es más lento de producir que el primero. Por eso, pero no es que las vacunas vectoriales se van a dejar de utilizar. Posiblemente en el futuro los refuerzos sean con ARN y las vacunas vectoriales para el coronavirus empiezan a tener un menor rol en el futuro. ¿Va a haber vectoriales para otras enfermedades infecciosas? Sí, va a haber, pero no porque cuando uno tiene poblaciones mundiales vacunadas con los vectores de adenovirus, que es el vector no infectivo que transporta el material genético, ese te genera anticuerpos. Y si vos te vas a dar vacunas repetidas de esas, esos anticuerpos podrían inactivar otras. Doctor, o sea, esto es una cuestión futura. Cada 15 días nos estamos enterando de una variante nueva. Cuando ya estamos diciendo, bueno, ya está, no, aparece la nueva. ¿Hasta cuándo van a aparecer nuevas? ¿Hay un momento en que se termina o van a seguir apareciendo toda la vida? Hay una tendencia en el mundo del conocimiento de que posiblemente esto se termine, pero no se termine en forma inmediata. Es decir, esta variante Delta posiblemente no
es predicción, no lo sabemos, pero todo el mundo científico internacional de ciencia pesada en estas últimas 48 horas está diciendo que posiblemente haya nuevas variantes futuras, que la Delta no sea la última. Buenos Por Aires ejemplo, puede haber. Eric Topol o Anthony Fauci en el mundo. Y bueno, no es una pandemia que se corta. Por eso la necesidad de vacunar rápidamente. Porque hay otra cosa, hay otros estudios que demuestran que si uno vacuna... O sea, ¿se acuerdan la historia del martillo y la danza del 2020? Sí. Tomás, este ingeniero, decía, bueno, el martillo, porque tenemos que... Era el encierro, no contacto entre los humanos. El martillo de ahora es la vacuna, pero no es el martillo despacito, es el martillo rápido de 8 semanas. Hay una publicación del 10 de junio en la revista Nature que demuestra que yo si golpeo con porcentajes altos de vacunación de 2 dosis, 20%, con 2 dosis hago caer la cantidad de enfermedad, inclusive los no vacunados. ¿Puede haber variante argentina? ¿Tenemos las condiciones para una variante Buenos Aires? Bueno, ese era el peligro si seguía ocurriendo la transmisión con tanta intensidad. Por eso es que apareció Manaus y apareció Andina. ¿Por qué no la nombro como Gamma o como Beta? Porque vamos a confundir un poco más y la gente hoy creo que la identifica. ¿Por qué aparecen las variantes nuevas? Porque no tienen la gentileza de... Quieren multiplicarse, ¿no? Es eso, básicamente... Bueno, tiene un último proceso de fin recombinación. es Pero multiplicarse. hay algo que, por ejemplo, es simple de explicar. Tengo una cantidad de personas que se infectan. En esa cantidad de personas que se infectan hay algunas que tienen lamentablemente cáncer o tienen alguna deficiencia inmunitaria. En todas las personas el virus está 7 días y a los 7 días empieza a dejar de reproducirse. En esa persona que tuvo cáncer o que tiene una deficiencia está 3 meses. En esos 3 meses el virus adentro produce un mecanismo que se llama recombinación completa autónoma. Es decir, produce una recombinación y puede salir. ¿Se reproduce? ¿Hay muchas? Sí, muchísimas, pero solo algunas son de preocupación. Bien, y hay... la uva, un antihipertensivo que están ensayando, que dice que baja muchísimo la severidad y la muerte de COVID. Sí, es un estudio argentino de los investigadores de la Universidad de Buenos Aires que están demostrando una disminución en las complicaciones o mejora la evolución. ¿Por qué? Porque actúa ese antihipertensivo en los receptores donde se pega el virus del coronavirus. O sea que es una buena noticia. Bien, y eso ya digamos, tiene un uso generalizado, No, está en ensayo. Hoy está en ese ensayo, ya hay datos, se van a publicar y después de la publicación empiezan a aparecer las recomendaciones que creo que esa es una molécula, una droga que va a entrar en recomendaciones pronto. Bien, Adriana Amado tiene porvenir para regalarnos. Sí, presente. Futuro, horizonte. En Estados Unidos ya se organizó un recital en el Madison Square Garden a sala completa después de 460 días en donde ese ámbito estuvo cerrado. Es un equivalente al Luna Park acá, 10.000 personas sin distancia, sin barbijos, ahí estamos viendo, solo con un control digital de entrada y el certificado de vacunación. Eso es así. No solamente estaban transmitiendo la idea de que esto era posible, sino que también era una forma de comunicar la ventaja de estar vacunado por sobre no estar vacunado. La mitad de la población de Estados Unidos tiene 2 dosis, pero hay un 30% que se resiste a vacunar, con lo cual... Resistentes a la vacuna, 30% tiene que ver con cuestiones políticas, con el QNM, estos piel rojas que entraron a la Casa Blanca, es decir, todo un movimiento antivacunas que es el 30%. Pero el otro 70% va, cuando se logre ese 70% de vacunación de 2 dosis, protege a ese 30%. Ahora, esto quiere decir que en el futuro, que en 10 semanas no haya que producir un ajuste en los Estados Unidos, posiblemente tenga que producir un ajuste porque hoy empezó a circular Delta y está en el 4% de la circulación. Si la población suficiente que hay vacunada puede controlar eso, seguirá la pospandemia ¿Cuándo con podríamos llegar libertades. nosotros a eso que acaba de mostrar Adrián, a ese recital de los Foo Fighters acá en un estadio, como decía Adri, aquí en el Luna Park?
¿Cuándo lo imagina? En principio se tiene que 2022. apreciar el valor del dólar, ¿no te da ahora? Pero No va a venir Foo Fighters. No va a septiembre venir Foo 2022. Nico Pani por ahora. Sí, o sea, Para ese futuro que nos sí, mostró. sí, o sea, vamos a tener si nosotros logramos lo que se va a lograr en el país, en la Argentina, que se acelere la vacunación. Yo tengo ilusión de que de que esto se va a pasar. Con la vacunación rápida y con temperaturas del segundo semestre de la Argentina que las visualizamos en 3 meses, las caídas van a... Entonces, los últimos 2 meses de la Argentina posiblemente sean más post-pandemia. Luego viene un verano y todo va a depender de los porcentajes y la no aparición de variantes, o sea que el segundo semestre del 2022 va a ser un semestre... Ya el primer semestre del 2022, pero para recitales de 10.000 personas creo que va a tardar más. Bien, gracias, No, por favor. doctor Roberto Beck. Siempre es un lujo. No, muchas gracias a ustedes, De son muy verdad, generosos. es muy interesante escucharlo al doctor de Bag. Y ahora quiero decirles qué tal... Opa. ¡Aló! Cuando saluda, le aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Pero escúcheme, Me mire, gusta ¿qué la hace usted gente despierto? Es Que 1:30 de la cuando te mañana. habla, te mira a los ojos, te mira de frente. ¿Pero qué hace te dice despierto? la Está de cara tapas. Está de aquello tapas que en Madrid. siente, Y nada se pasa, no tiene doblez, me gusta la gente. Qué lindo, me acuerdo cuando Lucho Avilés... ¿No se acordaba de Lucho Avilés a la cortina que usaba Indiscreciones, Lucho? ¿viste? Arrancaba así haciendo la mímica de la canción y Sí. después te metía el chivo de anoche fui a comer a Fechoría. Sí. Te Ahora mando un usted, abrazo a Pepe ¿qué Fechoría. es esa foto? ¿Usted no se dio cuenta que le sacaban esa foto ahí medio desaspectado, ahí tomando un vino, con arriba de una banqueta, Y mal bueno. sentado? Y bueno, hay que disfrutar. ¿Cuál es el problema? El problema, tenemos 90.000 tipos. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿No te pensás que me voy a proponer? Por un boludo me saca una foto tomando un cabernet. ¿Por qué no que venga Spielberg? ¿Qué? Por mí que venga Spielberg. ¿Qué es eso? Vénganse a España y nos vamos de tapa que invita a Huito Sigman. Estoy haciendo percha a la extensión de la tarjeta. Somos muy amigos, es una amistad de muchos años. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, en serio, venite a tomar unos vinitos, ¿no? Comemos un pulpo, que es una delicia, un jamoncito crudo. Anoche fuimos a un bar que te cortan el jamón bien finito, casi transparente. Por unos euros te lo dan en la boca como un bebé. No sabe lo que es. Se me hace agua la boca. Pero bueno, gracias. Gracias a ustedes los periodistas que, bueno, todos estos años instalaron la idea del sanitarista de la concha del pato. Bueno. Déjeme cuidarlo un Es así. Déjeme Y sobre cuidarlo. todo, no, se ve, no, Escuche, déjeme no, cuidarlo no, que no está estoy con la acusando lengua a muy nadie sobre suelta. nada de eso. Y sobre todo los periodistas de TN, viste que tienen miedo que lo critiquen en las redes de gorila, todo, y dicen, no, Ginés, sanitarista, qué sé yo. Ya hay un momento que Lo hay que sí que... tengo miedo, te juro, lo único que tengo miedo, pues ya tengo más de 70 que me corresponde, de domiciliario, como Samí. Pero lo que tengo miedo son de la viejita, ¿viste? La vieja con memoria, esas son peligrosas, porque la vieja que tiene más de 50 años de historia, la vieron toda, ¿viste? Vieron todas las mutaciones de la cepa del peronismo, entonces nos conocen. Pero los pendejos no saben nada, ¿viste? Se cortó la larga, como antes, se cortó porque era larga distancia. Claro, no se le terminó la tarjeta. Se terminó la tarjeta, le cortaron la tarjeta. Bueno, ¿qué tengo que hacer, Maxi? Yo, ¿cómo salgo acá? Ah, bueno, está. Vamos a hablar con Matías Longoni. Hoy hubo un acuerdo, no fue un acuerdo, hubo ahí el gobierno decretó que el 50% de la exportación de carne queda suspendida y prohibió algunos cortes de carne, los que habitualmente se conocen como los de la mesa de los argentinos, está el vacío, está el asado, la tapa de asado y algunos otros más. Matías Longoni, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bien. ¿Bajó el precio con el cierre durante todo este periodo de la exportación y va
a bajar en todo caso en este tiempo que viene donde va a estar suspendida el 50% de la exportación? Bueno, no, bajó el precio que le pagan al ganadero, al criador, al que es la fábrica de terneros, por la vaca vieja, la vaca que ya no puede producir, ya no puede quedar preñada, y se bajó durante el mes de exportaciones, de cierre de exportaciones totales, un 20%. Le quitaron un 20% del ingreso que tenía por ese rubro. A la carne en el mostrador no bajó nada, al contrario, subió. En la última medición del INDEC habla de subas del 6%, claro que corresponden a mayo, y el cierre de exportaciones se extendió hasta el domingo pasado. Ocupó buena parte de junio, con lo cual habrá que ver la medición de junio, pero la verdad que en las carnicerías ningún carnicero te dice que le hayan bajado la media res más barata. Todavía no se siente el impacto, y por eso esta continuidad de la fórmula. Ustedes recordarán que cuando Alberto anunció el primer cierre total de las exportaciones de carne, dijo que si bajaban los precios iba a rever la fórmula. Bueno, no bajaron los precios y está extendiendo la vida útil de un sistema que consiste en bloquear parte de las exportaciones, es decir, de impedir que buena parte de la carne que produce la Argentina se vaya al exterior. ¿En qué porcentajes? Bueno, hay que hacer cuentas. Las exportaciones en 2020 fueron de 900.000 toneladas. De eso el 75% fue a China, que es lo que más le preocupa al gobierno, que además dejó afuera de estas trabas a la exportación a las cuotas arancelarias, las cuotas acordadas con otros países como la Hilton, que va a Europa, o la carne kosher que se exporta a Israel. Esto estamos esperando la letra chica del decreto, pero debería ser así según los anuncios. Y entonces las Israel ya se había quejado, China, Matías, se había quejado Israel, incluso vía su embajadora, de los efectos que podría producir esta arbitrariedad, este zigzag de te vendo, no te vendo, y el peligro que eso representaba para el vínculo comercial de este producto. Así es, hubo quejas de la embajadora. Bueno, eso se está corrigiendo en este nuevo cepo remodelado. Ahora, de las 700.000 toneladas que son el grueso de la exportación y que van para China, y que la mayor parte son de esa vaca conserva que los argentinos no consumimos y que bajó de precio ahora porque justamente no tiene mercado en vista o tiene un mercado más acotado que antes, si hacemos la cuenta, estamos pensando que 350.000 toneladas se van a volcar al mercado externo, al mercado interno, perdón. Eso servirá para bajar, digamos, el precio de la carne. Es como decir, a ver, la Argentina consume 200.000 toneladas de carne por mes, más o menos. Vos estás diciendo que 350.000 toneladas, es decir, un mes y medio, que exportabas durante todo el año y que generaban divisas, las vas a volcar de sopetón al mercado interno, digamos, generando un efecto de sobreoferta. Puede haber, y de hecho es lo que predicen los especialistas y lo que están lamentando los productores, una baja de los precios ganaderos. Ahora, eso está lejos de garantizarte que te vaya a bajar la carne al consumidor. Lo venimos diciendo, lo viene diciendo todo el mundo que entiende. ¿Y por qué razón está lejos de garantizar una baja de los precios al consumidor? Básicamente porque la ganadería es solamente un componente del precio de la carne que paga la gente. Está el precio de la vaca, sí, que es más o menos el 25-30% del precio final, pero después está el transporte, la mano de obra en el frigorífico, los impuestos, que son otro 25-30% del costo final, y el carnicero que paga el alquiler en el chino, que paga la luz para mantener la vaca refrigerada, la carne refrigerada. Es toda una cadena que en realidad es mucho más compleja que pisar los precios ganaderos. Lo que está haciendo el gobierno en este caso, por ahora, solamente es pisar los precios ganaderos. Bueno, ¿y cómo quedó el sector de los productores de carne? Se fueron, sabemos que no se sacaron la foto en la reunión que hubo con la gente del gobierno para no prestar conformidad con lo que se resolvió. Hay un anuncio de un paro, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas que podría tomar el campo? Por ahora no hay paro. Evitaron la foto. El gobierno los había invitado, eso está claro, digo. El gobierno los había invitado a sacar a una reunión y hablaba de un acuerdo con la cadena de ganados y carnes. No hubo acuerdo, no hubo foto. Verán, nadie va a encontrar, como en otras reuniones del presidente Alberto Fernández, una foto de la larga mesa donde estén todos, porque muchos actores dijeron no queremos foto.
Y no queríamos foto porque no queremos convalidar un acuerdo que no es acuerdo, porque en realidad nadie está de acuerdo en la cadena con el cierre de las exportaciones de carne. No creemos que sea la receta. Ahora bien, el agua, la sangre no llegó al río, digamos. Los ministros Culfas y Basterra hicieron igual los anuncios. La mesa de enlace se retiró sin insultar ni levantar el tono de voz, diciendo: no estamos de acuerdo, esperábamos encontrar, como nos había prometido Alberto un mes atrás, una apertura total de las exportaciones de carne. Nos encontramos con esto, pero también nos encontramos con una novedad, que es la que tiró Alberto en la mesa de negociación, la mesa de reunión, que es que les prometió que en 30 días van a redactar un plan ganadero con aportes de todos. ¿Qué es un plan ganadero? Un plan para estimular la producción y de una vez por todas que la Argentina empiece a producir suficiente carne como para, digamos, atender su frente interno, el consumo de los argentinos, y también las exportaciones crecientes que aportan divisas. Eso sería lo ideal. Ahí hay un diagnóstico compartido. La Argentina está estancada y para eso necesita políticas públicas. Quedaron en reunirse en 15 días por esto y veremos qué sucede. Por ahora no hay paro, entonces. O sea, lo que impidió, a ver si te estoy entendiendo bien, lo que impidió el paro es esta promesa de plan ganadero para ampliar la producción de carne. Es decir, en vez de que haya más carne dentro de Argentina prohibiendo exportaciones, ¿por qué no ampliamos la torta? ¿Por qué no producimos más? ¿Este es el elemento que frena una medida de fuerza, este plan ganadero? Esta promesa de que en 15 días se vuelven a reunir, Alberto les prometió monitorear el consumo interno y si la carne baja o se mantiene estable, podría revisar el cierre de exportación, la veda o el cepo exportador, y a la vez esta promesa de recuperar una política proactiva, que es absolutamente contradictoria con el cierre de las exportaciones. ¿Para qué querés producir más y al mismo tiempo cerrar los mercados donde vas a colocar esa producción adicional? Este podría ser el concepto contradictorio. Es muy contradictorio, los ruralistas dudan de las intenciones del gobierno, eso está más que claro. Hay un sector ultra de productores que está reclamando medidas de fuerza y ya convocó, son básicamente los autoconvocados, algunos de ellos ligados con el anterior gobierno, pero bueno, finalmente están convocando a una marcha a San Nicolás el día 9 de julio, feriado. Esto es para meter presión a la mesa de enlace, pero la mesa de enlace se va a tomar unos días antes de decidir, va a consultar a sus representados y en todo caso va a ver cómo sigue moviendo la bocha el gobierno. Digamos que los plazos son perentorios, hay 2 semanas y en esas 2 semanas el gobierno debería mostrar gestos. Gestos que te digo, quizás me abuso, pero que es mi deber como periodista, es decir, no mostró nunca en la historia el kirchnerismo gestos de querer sacar un plan ganadero, a punto tal que cuando asumió Néstor Kirchner, el INTA tenía un hermoso plan ganadero que se cajoneó muchos años. Luego, en 2010, Cristina Fernández de Kirchner gastó millones de presupuesto en redactar un PEA, un Programa Estratégico Agropecuario, que nunca se aplicó, que quedó, digamos, en un hermoso libro y nada más. Y así la historia viene siendo de sucesivos fracasos. ¿Y por qué? Porque cuando llega la hora de discutir seriamente un plan ganadero, el gobierno dice: no tengo plata, no tengo guita, no tengo presupuesto para darte. Y la verdad que cualquier política de estímulo ganadero lo que necesita es un presupuesto acorde. Y ese es el punto o el talón de Aquiles de todas estas iniciativas. Bien. Matías, muchísimas gracias. Muy claro. No, un placer. Bien. Pablo de León. Charlemos un poco sobre esto, ¿no? Que ya ahí queda muy claro con Matías Longoni que hay una promesa, hay una hoja de ruta, un monitoreo, y está viendo el campo que hace. La mesa de enlace es una cosa, autoconvocados tiene una posición más dura, y es lo de siempre, es, digamos, si tenemos que pensar en términos de ganadores y perdedores, y esto voy a decirlo yo y me hago cargo, a mí me parece que ganó el gobierno, porque cerró la exportación, apretó, golpeó la mesa fuerte y negoció después. Bueno, hay un 50% que ya no se podrá exportar. En ese sentido, me parece que, bueno, el gobierno debe estar conforme y los productores no. Bueno, yo pondría una duda en eso porque me parece que el gobierno va a poder decir que ganó en esta pulseada, como vos escribís, si estos valores que anunció del asado, del matambre, del vacío y de otros cortes, efectivamente la gente los termina encontrando en el supermercado o en la carnicería. Digo, si en los próximos días, o sea, de acá a 15 días que habría esta nueva reunión,
no encontrás el asado al valor que decía Culfas hace un rato, el matambre, el vacío y todos estos cortes, que son los que más se usan en la mesa, y el gobierno va a tener un problema ahí. Bueno, pero Además, está es bien, difícil. estamos discutiendo, digamos, hay una lucha política y después están los efectos. Digamos, está la idea y los efectos de la idea. Muchas veces el Sí, pero el kirchnerismo... votante es el que va a la carnicería. Sí. Bueno. La idea ya falló, ya quedó demostrado que esta idea ya falló. Cuando lo hicieron, tuvimos millones de cabezas de ganado menos, tuvimos menos trabajadores en las industrias frigoríficas, entraron menos dólares al país. Digamos, no sé por qué hay que esperar un mes para saber que los resultados son malos. Lo que dijo recién Longoni es bastante preocupante. Esos 350.000 toneladas de carne vacuna que Argentina no consume, porque no nos gusta esa carne, no nos gusta culturalmente, o andás a ver qué, que la vendíamos a China, esa es la que se va a conseguir ahora. Digo, vamos a comer esa carne que no comíamos porque no queríamos. Vamos a volver a esa imagen, Osvaldo. ¿Se acuerdan de la foto que publicó el DIPI de una góndola donde se veía una carne picada que era puro grasa? Ese puede ser el problema, que aparezca y la carne al valor que dice el gobierno, pero que sea carne incomible. pero Eso es en los precios cuidados de la carne, ¿no? Que decir, es como, digamos, si no puedo cumplir con el precio, el productor, ¿qué hace? Bueno, o achica los envases, o le baja la calidad, o simplemente no está en góndola porque nadie produce eso. Pero sería muy torpe que volvieran a hacer eso. Digo, ya el impacto fue muy negativo. Sería muy torpe que volvieran a hacer. pero Es muy está torpe. muy Igual bien, la ¿cómo gente parece torpe, vuelve a Pablo? encontrar esa mercadería. Entonces, Pero la ya es verdad, muy torpe lo que hicieron. El señor Basterra, Pero no agrega- sea ministro de Agricultura, hace otra cosa. Basterra tampoco es ministro, ni le avisaron cuando se dio la medida antes. Esta ni vez lo siquiera estuvo. sentaron. Esta vez lo sentaron. Bien, Bueno, Adri... No, pero digo, a esto se agrega que en este último tiempo la gente todavía tiene mucho menos plata, la inflación tiene impacto, con lo cual también se va a poder comprar menos aunque esté disponible. Claramente. Bien, por los efectos lo conoceremos, aunque ya sabemos, porque lo vimos, cuáles son los efectos de este tipo de medidas. Tanda.